Now I found a love that is clearer than the deep blue skies. It's true, you were right there. I can see it in the days gone by. I see you in the days gone by. Your promise never
Buenas noches, Dios les bendice. Vamos a dar inicio a esta oración, a esta alabanza y vamos a exaltar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a exaltar el nombre del Señor Jesús y vamos a declarar: somos perdonados. Dile, cantamos tu redención con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene. Dile al Señor: vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Dile: somos perdonados, somos perdonados. Cantamos tu redención con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene. Vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Dile al Señor: somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Vencemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá.
Gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Eres Dios poderoso, eres Dios fiel, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Dios. Espíritu de Dios está aquí, Señor. Muévete hoy en este lugar. Vamos a declarar. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más declara el Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, y muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, dile el Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. Decláralo conmigo. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, dile, muévete, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Mira el Señor. Y toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te adoramos, Señor Jesús. Estamos aquí, Señor, postrados ante tu presencia, Señor.
Me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios y al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti. Dile al Señor, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dile al Señor, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, el Señor, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. No es más, ir exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Declara eso conmigo. Na, 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 con mi alabanza, con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Dile, exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza.
Te alabaré, mi adoración eres tú, Señor, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios haz sobre mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Rindo mi ser y mi corazón. Yo rindo mi ser, mi corazón. Nos rendimos a ti, Señor. No nos rendimos ante las circunstancias, no nos rendimos ante los problemas, no nos rendimos ante la adversidad, nos rendimos ante ti, Señor. Porque si estamos de rodillas ante ti, podemos estar de pie, Señor, ante cualquier prueba, ante cualquier circunstancia. Si estamos rendidos a ti, Señor, podemos vivir más que vencedores, Señor, y reconociendo que tú eres nuestra capacidad y nuestra fuerza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos, háblanos en esta tarde, en esta noche. Padre, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en los cielos. Amén. Amén, amén. Bien. Buenas noches, iglesia. Dios les bendice. Qué bueno que están conectados. Qué bueno que se toman tiempo para alimentar el alma. Los seres humanos a veces somos complejos. Y bueno, cuando se hacen las reuniones normales aquí en el salón, pues a veces no hay tiempo de venir hasta acá. Y ahora que tenemos a la mano el internet, las redes sociales, pues ¿qué crees? Hay gente que no tiene tiempo para conectarse. Pero bueno, la buena noticia es que el Señor es bueno, es misericordioso, y Él sigue bendiciéndonos, y Él sigue siendo paciente, tolerante con nosotros. Gloria al Señor. Bien, bienvenidos todos los que están conectados. Navojoa, Álamos, Guatabampo, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo. Aquí cerquita pues tenemos Bacobampo, Echojoa, Guayum. Tenemos, ¿qué más tenemos aquí cerca? El Bacame Nuevo, el Ejido Tepic, el Carrizo allá en Sinaloa. Y para el norte pues tenemos Tijuana, Nogales, Mexicali. Para la costa pues están Los Cabos, La Paz, ahí está mi familia. Y del otro lado de la frontera pues en Las Vegas, en San Diego, ¿dónde más? En Texas. Todos son bienvenidos. Muy bien, vamos a ver hoy, vamos a comenzar una serie nueva. Acabamos de terminar la serie de qué debemos de hacer durante las pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas o de las adversidades en nuestra vida? Como hijos de Dios, vimos alrededor de unos
5 o 6 sermones sobre esto. Si alguien no ha podido conectarse en vivo por Facebook, quedan grabados los sermones. Busca la página YouTube CCM Navojoa, Comunidad Navojoa. Es en YouTube, Comunidad Navojoa. Todos los sermones quedan grabados ahí, 1 hora o 2 después de la transmisión en vivo por Facebook, quedan grabados en YouTube. Comunidad Navojoa, YouTube, y ahí puedes ver los sermones, todas las series completas. Bien, hoy vamos a ver entonces cómo escuchar la voz de Dios. Amén. Esto porque hay demasiadas cosas, los cristianos, los hijos de Dios, a veces nos complicamos un poquito la vida, y algo con lo que batalla el cristiano en una cantidad impresionante es en escuchar la voz de Dios. Y ha habido dudas, hay discrepancias, hay pues no sé, muchas cosas que todavía no hemos aprendido, entre ellas esa de escuchar la voz de Dios. Y quiero comenzar esto diciéndote que durante todo el día y parte de la noche los seres humanos escuchamos 3 voces. Los hijos de Dios escuchamos 3 voces en nuestra mente: la voz del alma, la voz de la carne, ¿sí? La que me dice tengo necesidad de comer, de dormir, de descansar. Esa es la voz del alma, la voz de la carne. Y las otras 2 voces son espirituales, es la voz de Dios y la voz de Satanás. Entonces durante el día vamos a tener contacto con esas 3 voces, vamos a tener experiencias con esas 3 voces. Escuchar la voz de la carne, del alma, pues no es mucho problema, porque inmediatamente siento una necesidad personal y busco cómo remediarla. El problema es con las otras 2 voces, la voz de Dios y la voz de Satanás, porque las 2 voces son espirituales y tenemos que aprender a discernirla. No voy a profundizar mucho en esto, porque vamos a estar viendo la serie completa, pero cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, fue probado 3 veces, dice que vino el diablo. La primera le ofreció que convirtiera las piedras en pan, la segunda le ofreció que se hincara y le iba a entregar las riquezas de las naciones, y la otra fue que se tirara de una parte alta porque iban a venir ángeles a salvarlo. Y lo que quiero recalcar ahorita es donde dice que Satanás vino a probarlo. No se le presentó colorado con cuernos, así como viene en la lotería o como lo ponen en las películas. No, era una voz en la mente de Jesús. Era una voz en la mente del Señor Jesús, hablándole y proponiéndole cosas. Entonces, es impresionante porque muchos cristianos, muchos hijos de Dios batallan con distinguir una voz de la otra. Y vamos a ir descubriendo por qué. Y esto es, híjole, es de dar así como un poco de impresión, porque batallamos para oír la voz de Dios, pero la del diablo la escuchamos muy bien. De repente viene un pensamiento y te dice, regrésasela, dile que también, y échale pleito, y enójate, y tú también, hazle lo mismo, y hacemos rápidamente. Entonces batallamos para oír la voz de Dios, pero la del diablo, mira, clarito la oímos. Y esto es lo más impresionante. Bueno, entonces, en base a esto vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1. ¿Sí? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es una porción nada más del versículo, pero luego lo vamos a ver completo. Pero aquí está diciendo que Dios habla, y ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras. Dios habla de muchas formas. El error de muchos creyentes es creer o esperar que Dios nos hable de una sola manera. Y muchos creyentes están frustrados porque quieren oír una voz que diga, Gustavo, levántate. Y sí puede suceder, sí puede pasar, pero no siempre es así. Aquí está diciendo en Hebreos 1 que Dios habla de muchas maneras. Y para eso necesitamos tener entrenado el oído.
Entonces, desde el principio, Dios ha buscado hablarnos. Desde el principio le habló a Moisés, le ordenó que construyera un santuario, que en ese santuario, que estaba compuesto de 3 partes, patio, lugar santo, lugar santísimo, y ahí en el lugar santísimo estaba el cofre de la alianza, el arca del pacto, 2 querubines arriba, y dijo Dios, ahí entre los 2 querubines yo me voy a manifestar. Pero desde más antes de Moisés, Dios en Génesis capítulo 2 le habla a Adán y a Eva. Ya había comunicación desde Génesis. Mira, Génesis 2:15 dice, Dios puso al hombre en el Edén, en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. 16, pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín. Esta escritura de Génesis 2:15 es el primer registro en toda la Biblia, es el primer registro de cuando Dios le habla por primera vez al hombre, después de que lo creó. En Génesis 2:15, cuando en el verso 16, donde le dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto, nada más no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Es la primera vez que Dios le habló al hombre, al ser humano. ¿Y para qué le habló? Para darle instrucciones. ¿Para qué le habló? Para darle instrucciones. Entonces, Dios nos habla principalmente para darnos instrucciones, así como todo buen padre. Ese es el primer registro, entonces. Ahora, en base a esto, iglesia, familia, tenemos un Dios, el Dios que alabamos, que adoramos. De repente nos juzgan a los cristianos. Oye, le aplauden y levantan las manos y le cantan a un Dios que no se ve. Pues no se ve, pero Él sí ve, Él escucha. Es un Dios que bendice, que siente, que piensa, que decide, que se alegra, que también se entristece. Él es un Dios real, familia. Aunque no lo podamos ver físicamente por lo pronto, porque hay promesa de que un día vamos a estar con Él, pero no se nos olvide que Dios nos ve, nos escucha, Dios nos habla, nos bendice, toma decisiones, etc. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es cómo el hombre perdió la capacidad de oír a Dios. El ser humano perdió la capacidad de escuchar a Dios. ¿Sí? Por causa del pecado, el hombre cerró su oído hacia su Creador. Cuando el pecado entró en la humanidad, el hombre quiso ser autosuficiente, independiente, y el pecado trajo tinieblas. Los sentidos espirituales que Dios puso en el hombre, en el ser humano, fueron adormecidos por causa del pecado. Ya el hombre cerró su oído, ya no era tan clara esa comunicación con Dios. Ahora, si queremos dar un paso más en esto, hay una escritura en Juan, capítulo 9, verso 30 y 31, o 9:31. Sí, es 9:31, dice, y sabemos que Dios nos oye. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ojo, lo que estamos viendo aquí, esto pasó cuando Jesús sanó a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y los judíos vinieron, pues ¿cómo que te sanó? Y no sabemos quién es. Y entonces el hombre que acababa de recuperar la vista le dijo, bueno, si me sanó es por algo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace la voluntad de Él, a ese oye. Entonces, vamos a estar viendo cómo a lo largo de la Biblia, de la palabra, Dios siempre nos escucha. Fíjate bien, porque hay creyentes que, no, pastor, es que Dios no oye mi oración, es que Dios no escucha mi oración. Sí, Dios siempre escucha. ¿Cómo no va a escuchar si Él es Dios? Siempre nos escucha. ¿Sí? Aunque aquí está diciendo que al pecador lo restringe, pero aún así Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, y en su gran misericordia Él siempre está dispuesto a hablarnos y a bendecirnos. Ese no es el problema. El problema no es que Dios nos escuche, Él siempre nos escucha. Es más, dice la palabra que antes de que hablemos,
Él ya conoce los pensamientos, ya sabrá si te escucha o no. Aunque estés dormido, Dios conoce tus sueños. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha. Y es un Dios misericordioso. Ahora, el punto es que oramos demasiado para que Dios nos escuche. Dedicamos demasiado tiempo orando para que Dios nos escuche. Y ese no es el problema. Necesitamos orar para que nosotros aprendamos a escucharlo a Él. Necesitamos orar, necesitamos estar dispuestos, que nuestros sentidos se despierten para que nosotros lo escuchemos a Él, aprendamos a escuchar su voz. Hay un problema en el ser humano, no tenemos abierto el oído. Hablo de los creyentes. Presumimos de una buena relación con Dios, pero no tengo abierto mi oído. O si lo tengo abierto, no está desarrollado ese oído. Y hay un problema muy fuerte, porque entonces no sabemos hacia dónde caminar, no sabemos hacia dónde el Señor nos quiere llevar, porque mi oído está cerrado. Algo está pasando en mi alma, algo está pasando en mí que no logro identificar la voz de Dios para mi vida. Ahora, cuando el Señor Jesús daba sus sermones o las parábolas, me gusta mucho esta frase, hay una en Mateo 13:9, que cada vez que el Señor Jesús daba una parábola, ¿qué decía? El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y pues todos tenemos oídos, mire, agárrese la oreja, ¿sí? Las dos al mismo tiempo. El que tenga las orejas calientes es de Fernández, ¿cierto? Entonces dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y todos los que estaban ahí, pues la Biblia no dice que estaba alguno desorejado, todos tenían oídos. Pero el Señor Jesús no se refería a eso. El Señor Jesús se está refiriendo a un oído espiritual. Ahora, el problema no es que Dios me hable. El problema es que no sé, ¿sí? O no quiero escucharlo. O no sé escucharlo, o si sé escucharlo, no quiero escucharlo. Ese es el problema de muchos creyentes. Y esa es la invitación de Dios para gente que son nuevos creyentes, que acaban de entregarle su vida a Cristo. Bueno, es una invitación para que no cerremos nuestro oído al Señor, para que estemos atentos. Si ya aprendió a escuchar la voz de Dios, ahora usted necesita desear escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, se refería primero al oído natural y el segundo oír al oír espiritual. Amén. Eso es muy importante. Lo físico, lo material, es una sombra de lo espiritual. ¿Va de mes? Dice la Biblia que lo material, lo físico, todo lo que se ve y se puede tocar, es una sombra de lo espiritual. Es decir, que todo lo que se ve y se puede tocar surgió del mundo espiritual. Ahora, en base a esto, el ser humano tenemos por lo menos 5 sentidos naturales: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. ¿Sí? Ahora, así como tenemos sentidos naturales, podemos desarrollar sentidos espirituales. Ya los tenemos. Dios creó al hombre no nada más alma y cuerpo, sino también lo creó espíritu. Sopló aliento de vida, un espíritu en él. Y fue a Adán un alma viviente, dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa esto? Que el problema del pecado es que los sentidos espirituales no fueron quitados del ser humano. No, fueron adormecidos por causa del pecado. Pero todos tenemos sentidos espirituales. Todos. Hay casos donde desde muy niño alguien trae un sentido espiritual despierto. Hay niños, por ejemplo, que tienen amigos imaginarios. ¿Sí? Y yo sé que hay muchos casos
que ahorita que están viendo este video, hay niños que tienen amigos imaginarios, que juegan con otros niños que solamente ellos ven. Entonces, si tú llevas a un niño con este problema, lo llevas al médico, al psicólogo, te lo van a medicar, le van a dar medicamento, y no hay medicamento para eso. Lo que pasa es que los niños no tienen malicia, los niños tienen despiertos sus sentidos espirituales, y hay algunos niños, no todos, pero hay algunos niños que tienen más despiertos que otros ese sentido y pueden ver cosas espirituales. Entonces, esos sentidos espirituales con los que Dios nos creó no fueron quitados, fueron adormecidos. Ahora, un niño, un joven que tiene sentidos espirituales despiertos y crece sin conocer a Dios, pero ahí están los sentidos espirituales, el enemigo puede usarlos para mal. El enemigo puede usar a esa persona para mal. Por eso es muy común que existan personas, por ejemplo, que te adivinan o te echan cartas o pueden ver cosas sobrenaturales y hacer cosas sobrenaturales. Bueno, son sentidos espirituales que Dios nos dio, pero al no estar en la cobertura de Dios se están usando para mal. Ese es el problema. Entonces, la gente desconoce que en Cristo hay poder y hay un despertar de los sentidos espirituales, y en Cristo también suceden cosas sobrenaturales, sanidades, prodigios, milagros, pero es necesario entender esto. Entonces, cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, está hablando de, primeramente, el oído natural, y número 2, el oír espiritual. Es Jesús diciendo, hey, necesitan despertar su oído espiritual. Entonces, no es casualidad, dijimos que lo físico es un reflejo de lo espiritual. Entonces, ¿tú crees que es casualidad que Dios nos haya puesto aquí en la cabeza 2 orejas? Tenemos 2 orejas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a escuchar. Oído natural, oído espiritual. Tenemos que despertar. Ahora, dijimos ahorita que el trabajo del pecado es adormecer ese oído espiritual y cualquier otro sentido. Por eso hay una gran batalla. Se batalla tanto para escuchar la voz de Dios. Se cuesta horrores. Entonces, lo que el Señor quiere es que despertemos con la ayuda del Espíritu Santo, despertemos ese sentido espiritual. Hay una promesa de Dios, que me lleva a confiar en esto y a esperar de que el Señor hará su voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Hay una escritura que está en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Cosas, dice, que ojo no vio, ni oído oyó. Entonces, qué interesante es esto. Qué impresionante es eso, porque el Evangelio de Cristo, el estar en el camino de Cristo, no es para andar dando lástima. Hola. La gente que no conoce el poder de Dios, porque el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces la gente que no conoce el poder de Dios, no conoce el poder del Evangelio, ve a un cristiano y dice, pobrecito, mira, pobrecito, el ingeniero fulano se hizo aleluya, pobrecito, él no ocupaba eso, pero mira, ahí va, pobrecito. No, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, el estar parado en el Evangelio, no es para dar lástima, es poder de Dios. ¿Qué significa esto? Que hay cosas sobrenaturales, hay sentidos espirituales que deben de estar despiertos en la iglesia para el mover los dones, los frutos, para que el Espíritu Santo esté obrando en el nombre de Jesús, milagros, prodigios, señales, y que eso esté impactando el corazón de la gente que no conoce a Cristo. Entonces, esto es muy importante, porque dice ahí, como está escrito, o sea, está escrito, hay una promesa.
cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído, que ni siquiera hemos pensado, Dios las ha preparado para los que le amamos. Entonces, cuando tú amas a Dios, cuando amamos a Dios, esto ya lo vimos en los otros sermones, ¿cómo demostramos a Dios que le amamos? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando obedecemos sus mandamientos. Entonces, cuando amas a Dios, dice aquí que Él va a despertar tu ojo espiritual y Él va a despertar tus oídos espirituales. Y vas a empezar a ver y a oír y a hablar y a experimentar cosas tremendas en tu vida, cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús. Entonces, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, ahora, desde el Antiguo Testamento, Dios comenzó a restaurar ese oído en nosotros. Desde el Antiguo Testamento, si tú lees todo el libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, guiado por Moisés, en el desierto, Dios les da instrucciones de un tabernáculo, construir un santuario, y ese santuario iba a tener un patio, iba a tener un lugar santo, un lugar santísimo. En el lugar santísimo iba a haber un velo que separaba del lugar santo. Ahí dentro del lugar santísimo iba a haber, estaba el arca del pacto, del testimonio. Dentro del arca estaban los mandamientos, estaba la vara de Aarón que reverdeció, una porción del maná. Sobre el arca del pacto había una placa de oro que se llamaba propiciatorio. Sobre esa placa había 2 ángeles, 2 querubines, también forjados en oro. Y dice la Biblia que cuando el sumo sacerdote entraba y ponía la sangre del animalito ahí sacrificado en el propiciatorio, Dios se manifestaba ahí. Esto está en Éxodo 25, 22. Éxodo 25, 22. Dice, entre los 2 querubines, ¿qué dice Dios? Entre los 2 querubines, ¿qué dice Dios? Yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben de hacer. Fíjate qué interesante está esto. Interesante, porque el deseo de Dios es hablarnos, el deseo de Dios es guiarnos, el deseo de Dios es indicarnos el camino para llevar una vida agradable a Él. Pero para eso necesitamos un despertar de los sentidos espirituales. Dice, entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben de hacer. Es en la presencia de Dios, familia, iglesia, es en la presencia de Dios donde nuestros oídos serán abiertos, porque el lugar santísimo en el Nuevo Testamento representa cualquier lugar, cualquier momento donde tú declares el nombre de Jesús y se abre el reino de los cielos y empiezas a orar, y ahí entras al lugar santísimo, al lugar de su presencia. Ya no hay necesidad de un lugar físico específico como lo era el santuario o el tabernáculo de Moisés. Eso era porque estaban en el desierto y andaban errantes. Pero hoy, en cada momento, en cada lugar, por causa de Cristo, tú declaras su nombre y Jesús viene a reunir los requisitos como templo, sacerdote y sacrificio. Y en ese momento, cuando tú dices en el nombre de Jesús, la presencia de Dios viene y comienza a cubrirnos. La presencia de Dios viene a ser nuestra habitación como hijos de Dios. Y es ahí en la presencia de Dios donde nuestros oídos son abiertos, son restaurados, son fortalecidos para poder escuchar su voz. Eso es lo que está diciendo Éxodo 25, 22, porque el sumo sacerdote era un ser humano de carne y hueso, elegido por Dios para entrar en la presencia. Y entonces, ¿cómo un ser humano de carne y hueso puede tener comunicación con un Dios que es espíritu? Bueno, la explicación es que en la presencia de Dios nuestros sentidos espirituales son abiertos, son restaurados, son entrenados, son fortalecidos para escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces,
yo no voy a poder escuchar la voz de Dios si no estoy constantemente entrando en su presencia. No voy a tener claridad en mis oídos para escuchar la voz de Dios si no estoy constantemente sintiendo la necesidad de venir al tabernáculo santo, a la presencia de Dios a través del nombre de Jesús. Ok, bien, ahora, en base a eso, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Porque como hijos de Dios, como creyentes, nuestro deseo debe ser agradarlo a Él, depender de su guía, de su consejo. Ese es el deseo de todo hijo, en lo natural y en lo espiritual. En lo natural, el trabajo de todo hijo es honrar a sus padres. Sí, dice el mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en todo y vivas muchos años sobre la tierra. Entonces, el trabajo principal de todo hijo en lo natural es honrar a sus padres. Y en lo espiritual es igual. El deseo de todo hijo de Dios debería ser agradar a Dios, buscar su guianza, su consejo. Y si alguien tiene ese deseo, realmente es un hijo. Ahora, la única manera de agradar a Dios, de depender de su guía y de su consejo, es aprendiendo a escuchar. No hay otra forma. Tengo que aprender a escuchar. Tengo que aprender a invertir tiempo en entrenar mi oído en su presencia. Ahora, estamos hablando de un discernimiento, porque a todos nos pasa que de repente nos dormimos, sonó el despertador en la mañana, la alarma, y lo apagué 3 veces o lo pospuse 3, 4 veces. Finalmente ya no me dio tiempo de orar. Medio me peiné, medio comí, medio me vestí, y ahí voy en el carro, en el camino al trabajo o a la escuela, queriendo orar, pero ya hay 1000 pensamientos dando vueltas en la cabeza. Pero mi deseo es oír la voz de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero escuchar su voz. Yo sé que Dios quiere hablar conmigo, pero a veces las carreras, los afanes, las preocupaciones me roban ese tiempo. Ahora, más adelante vamos a ver que esto es una actitud. Más que una acción, es una actitud. Hay gente que cree que orando todo el día le puede comprar a Dios favores. No. Aunque la Biblia dice orar sin cesar, oren en todo tiempo, no es solamente una acción, sino una actitud. ¿De qué? De amistad, de relación personal con nuestro Dios, con nuestro Padre. Acuérdate que uno de los nombres del Espíritu Santo es el Paracleto. Es el que consuela, es el que viene y quiere tener amistad contigo, sociedad contigo, y un amigo se le llama en todo momento a alguien que tú lo amas, en cada momento le hablas, lo buscas, lo necesitas. A eso se refiere la palabra cuando dice orar en todo tiempo, orar sin cesar. No es comprarle a Dios un favor por el tiempo que paso orando, no, sino la intensidad de la necesidad de mi corazón, motivada por el amor que tengo en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que desarrollar esto definitivamente. Estamos viviendo tiempos duros, estamos viviendo tiempos donde incluso muchas personas creyentes se están desviando de la verdad. Hay muchas personas creyentes que están cerrando su oído a Dios, se están así como cauterizando, se están así como siendo insensibles. Es terrible. Antes veíamos una noticia en la televisión y era algo terrible. Ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente y puedes ver 5, 10, 15 noticias, y un terremoto acá y un tsunami acá y explotó acá el volcán y tantos miles de muertos por el virus, y ya lo ves, ya no pasa nada. Nos estamos haciendo insensibles. ¿Por qué? Porque no estamos tomando las cosas con sabiduría. Estamos perdiendo esa sensibilidad a la voz de Dios. Nos estamos haciendo insensibles a la necesidad de otras personas. Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios
en todo tiempo. Aunque se te haga tarde y no pudiste dedicar tiempo, tienes que aprender a oír la voz cuando vas en camino, cuando estás trabajando, cuando estás platicando con alguien. O sea, tienes que aprender, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en todo tiempo. ¿Cuántos pensamientos hay ahorita en nuestras cabezas? Pero Dios te dice, o el Espíritu te dice, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes realmente un anhelo, un deseo sincero de agradar a Dios con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones? ¿Tienes realmente ese deseo? Porque si tienes ese sentir, ese anhelo, ese es el primer paso. Porque el anhelar, agradar a Dios, abre mi oído espiritual para escuchar su voz. Ese es el primer paso. Si alguien no tiene ese deseo, si alguien no tiene ese anhelo, ese oído espiritual va a estar pasivo, adormecido, simple y sencillamente no deseo platicar con Dios, no deseo tener comunión con Dios. Entonces, ¿cómo entonces quejarme que Dios no me habla? Ahora, tal vez no llegues a escuchar la voz de Dios de la misma manera como le habla a muchas personas, pero lo que sí estamos seguros es que Dios nos habla cada día y en cada momento. Cada día y en cada momento Dios nos habla. Es importantísimo estar a la expectativa. Dios te habla a través de un hijo pequeño, Dios te habla a través de un hijo joven, Dios te habla a través de tu esposa, Dios te habla a través de tu esposo, a través de una noticia, de un libro, de una escritura. Hay muchas maneras. Dios nos habla cada día y a cada momento. Tenemos que estar a la expectativa. Debo de estar anhelando. Así como una novia espera al novio. Acuérdense, mujeres casadas, cuando andaban de novias, ¿cómo esperaban al novio? Mira, 3 horas y media antes, peinándose, pintándose, con una ansiedad, con una inquietud, con un anhelo de ver llegar al novio para escuchar su voz. Antes no había teléfonos celulares, ¿verdad? Y todo era por cartitas y cosas así. Entonces, así con ese mismo anhelo, tenemos que estar expectantes, deseosos de escuchar la voz del novio, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que tener ese anhelo. Si tú no tienes ese deseo y ese anhelo, los afanes de la vida, las muchas tareas diarias o el mucho tiempo ocioso en el día, te va a comer y no vas a estar dedicando ese tiempo al Señor. Eso es muy importante. La Biblia habla de muchos hombres sensibles. Está la historia del profeta Elías, cómo Dios hablaba a su corazón. Cuando llegó la palabra de Dios a Elías, y Elías andaba huyendo porque tenía amenazas de muerte y andaba huyendo, acababa de llegar ahí con la viuda de Sarepta y se le había acabado la comida y le pidió que le hiciera una torta ahí bajo las brasas, y pasó todo eso y huyó a las montañas, y Dios llegó ahí donde estaba Elías, y Dios le habló de una manera muy particular, ahí en 1 Reyes 19:11. Dice, y él le dijo, o sea, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí dice que pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, ¿qué dice? Un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego, ¿qué dice? 12. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué dice? Tras el fuego, ¿qué dice? ¿Sí está leyendo? Dice, un silbido o un silbo apacible, delicado, un viento así suave, como el viento de la mañana. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate qué interesante está esto.
Dice que Dios le dio a Elías formas, y se pasó un viento recio y Jehová no estaba ahí, pasó un terremoto, Jehová no estaba ahí, hubo gran fuego, Jehová no estaba ahí, y al final vino un viento suave, apacible, delicado, y entonces Elías dice, escuchó la voz de Dios en ese viento suave, en ese viento apacible. Dice, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la cueva. ¿Y qué pasó? Dice, Dios le habló. ¿Qué haces aquí, Elías? Wow. A veces esperamos que Dios nos hable de maneras como uno piensa, pero no es así. Dios no me va a hablar como yo quiera, Él me va a hablar como Él quiera, de la forma que Él quiera. Esa no depende de mí, eso depende de Él. Lo que depende de mí es estar alerta, con un oído entrenado, con un oído rápido para obedecer. Esa es la clave, que yo siempre mantenga un oído sensible, pronto, dispuesto para oír la voz de nuestro Señor. Amén. Santiago capítulo 1, verso 19. ¿Qué dice? Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esta es una nueva traducción viviente. ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo a través de Santiago? Dice, hermanos, o sea, no le está hablando a cualquier gente, le está hablando a creyentes, a los que creen en Dios. Hermanos, quiero que entiendan algo. Todos ustedes deben de ser como rápidos para escuchar. ¿Cómo? Rápidos para escuchar. Rápidos para escuchar. Rápidos para escuchar. Repita conmigo, rápidos para escuchar. Esa es una clave para que Dios me hable. Que yo tenga un corazón dispuesto siempre a la primera. A veces que yo sé que a los niños, a los jóvenes no les gusta jugar Play, pero puede darse el caso que a veces está tu hijo jugando Play y le dices, hijo, ve a las tortillas, y se levanta y te da un beso. Gracias, mamá, porque estaba muy aburrido jugando Play. Qué bueno que me mandaste a las tortillas. Y a la primera va. Sería un gran milagro, ¿verdad? Pero no, por allá como a las 16, hijo, las tortillas, hijo, las tortillas, hijo, las tortillas. Y voy a llamar, hijo, allá 15, 16 veces. Se levanta el plebe todo malhumorado, todo yo. Eso no es escuchar. Eso no es ser rápido para obedecer. Si realmente anhelamos escuchar la voz de Dios, yo debo de estar presto, dispuesto, rápido para obedecer su voz. Amén. ¿O no está diciendo eso Santiago 1:19? Dice, todos debemos de ser rápidos para escuchar. Ahora, fíjate bien, la palabra escuchar viene del griego, pues no sé cómo se pronuncia, pero ahí está en la pantalla, akouo. Parece japonés. Akouo. Y significa, ¿qué significa escuchar? Oír. ¿Qué más? ¿Qué más? Entender. ¿Qué más? Obedecer. ¿Sí? Entonces, la palabra escuchar es obedecer. Ahí va. Tú le dices a tu hijo, hijo, ve a traer tortillas. Sí, ma, ahí voy. Hijo, sí, ma. Hijo, sí. Realmente no está escuchando. No está oyendo. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo. Nada más está en el primer oído, que es el oído natural, pero no está accionando. Entonces, mucha gente dice, yo escucho la voz de Dios, Dios me habla. Está bien. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios te habla? Así como en lo natural, un buen hijo no es el que oye, sí, ama, sí, papá, todo lo que tú digas. Pero si no obedece, dijo una hermana,
una sierva del Señor, le va a caer la chancla voladora. Le va a caer la chancla encima. Entonces, ¿por qué? Por no obedecer a la primera. Entonces, es muy importante entender entonces que oír es obedecer. Obedecer. Dios me habla, yo escucho la voz de Dios, Dios me habló, gloria a Dios, qué bueno, ese no es el problema. El problema es, ¿estás dispuesto a obedecer? Pastor, yo quisiera que Dios me hablara así como usted. Pues cuando esté dispuesto a obedecer, Dios le va a hablar más que como me habla a mí. Yo quiero que Dios me hable. Está bien, pero ¿estás dispuesto a oír la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios? ¿Cómo puedo escuchar ese silbo apacible, ese viento suave, delicado que me habla? Entonces, es como cuando en una situación difícil, porque ahorita vimos cómo Elías vio un terremoto y luego vio un viento recio, huracanado, luego vio fuego. Por cierto, Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Tijuana, les están quemando allá los valles, los cerros secos. El Señor mande lluvia abundante a Tijuana y pronto se apaga ese fuego que está consumiendo ahí parte de las colonias. Padre, que ninguna vida se pierda, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, aletee sobre Tijuana y llueva pronto, Señor, para que se apague ese fuego. Entonces, en el nombre de Jesús. Entonces, Elías vio el terremoto, vio el fuego, vio el huracán, pero no estaba la voz de Dios ahí. Y al último vino un viento suave, apacible. Ahí es cuando Dios te habla en medio de un problema y te recuerda un versículo de la Biblia que te fortalece, te conforta. Mira, las redes sociales son una bendición si las sabes usar bien. ¿Sí? Entonces, desde antes de que empezara todo este rollo del virus, de la cuarentena, hemos estado desde el principio compartiendo versículos bíblicos ahí en Facebook. Usa bien, por favor, tus redes sociales. Comparte palabras, mensajes de esperanza para la gente, por favor. O sea, usa bien las redes sociales. Está bien un chiste, está bien. Pero si eres hijo de Dios, comparte, por favor. Comparte. La gente está ansiosa de oír, de leer, de escuchar una palabra de aliento y de consuelo para sus vidas. Usa bien, por favor. Entonces, Dios te habla, estás en un problema y Dios te recuerda un versículo de la Biblia. Ahí está el viento apacible, ahí está el viento suave, hablando a tu corazón. Amén. Hasta ahí, gloria a Dios. Pero el proceso de oír va a estar incompleto hasta que accione o hasta que accionemos lo que mi mente está recibiendo de parte de Dios. No va a estar completo el proceso de oír mientras no accione, mientras no ponga por obra lo que el Señor me está hablando. De nada sirve que usted se sepa la Biblia de memoria y la recite si no está poniendo por obra lo que está, lo que la voz de Dios le está poniendo en su mente. Ojo con esto. Entonces, Dios también me recuerda de hacer el bien, pero al mismo tiempo me enseña que no se me debe olvidar mi naturaleza humana pecaminosa. Por ejemplo, alguien puede ser tentado a enojarse o a irritarse con otras personas con las que trata todos los días, aunque intenta bendecirlas. Es una paradoja, ¿no? Pero si mis oídos están atentos y escucho a Dios, en medio de esa tentación me están provocando para enojarme, pero si mis oídos están entrenados, atentos, escucho a Dios que me dice, hey, me está diciendo, la mayoría de los problemas a tu alrededor son por tus propias exigencias egoístas, eres muy demandante, y si tu oído está dispuesto, vas a entender, vas a tener la posibilidad de crucificar ese egoísmo, esas exigencias, y eso va a estar provocando cambios en tu vida. Eso es
a completar el proceso de oír la voz de Dios. No nada más es oírlo, sino poner por obra lo que el Señor me está hablando. Esa es una clave crucial en la vida de todo creyente. Ahora, si me apresuro en obedecer la voz de Dios, ojo, si usted está siempre dispuesto en obedecer a la primera, hay papás o mamás que tienen mal criados a los hijos. Y Juanito a la 1, Juanito a las 2, Juanito a las 3, Juanito a las 10:30, y ahí anda de play como chapulín brincando de un lado para otro. No, tenemos que aprender y enseñar a oír la voz a la primera, a la segunda máximo, porque oír la voz de Dios, a veces o muchas veces será cuestión de vida o de muerte. Entonces tenemos que apresurarnos en obedecer la voz de Dios. Y cuando usted está dispuesto, ¿qué cree? Dios le va a continuar hablando, le va a estar revelando cosas más grandes que usted ni siquiera piensa o se imagina. Lucas 16:10, ¿qué dice? Si son fieles en las cosas pequeñas, ¿qué dice? Serán fieles en las grandes. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Entonces, Dios le va a hablar algo, y si usted es obediente, Dios le va a hablar más. Y si usted es obediente a la voz sensible, le va a dar más, y le va a ir dando más. Y en la medida que usted y yo seamos fieles con lo que el Señor nos confía, nos va a ir entregando más cada vez. Y seremos personas diestras, entrenadas en el oído, porque estamos obedeciendo la voz del Señor. Amén. Entonces, Dios es bueno, familia. Dios quiere hablarnos en medio de esta crisis, de esta epidemia. Las cosas se están poniendo feas, pero no nos amedrentamos, no bajamos la guardia, seguimos tomando precauciones por respeto a la autoridad, por cuidar a los más vulnerables. Estamos tomando precauciones, pero nuestra confianza está en la voz de Dios, en la voz de nuestro Señor. Amén. Entonces, no siempre es fácil obedecer lo que escucho de parte de Dios. ¿Por qué? Porque atender la voz de Dios me cuesta mi propia voluntad. Si alguien quiere aprender a oír la voz de Dios, debe aprender a renunciar a sus propios deseos y opiniones para hacer lo que Dios le está pidiendo que haga, que muchas veces va en contra de nuestros deseos y de nuestras comodidades. Sí, Dios nos va a guiar, y no siempre su guianza y su palabra va de acuerdo a lo que esperamos. Entonces, si escucho y obedezco, mi relación personal con Dios va a crecer y se va a fortalecer en el nombre de Jesús. Escuchar a Dios no es una voz fuerte hablándome. La voz de Dios es la guía, es esa ayuda interna que me introduce y me induce a lo bueno, y se vuelve más sencillo escuchar la voz de Dios si me mantengo fiel, si la obedezco. Antes de creer en Dios, pues era mi conciencia, los remordimientos. Ahora, en mi conciencia es la voz del Espíritu de Dios, redarguyendo, guiando mi conciencia, diciéndome hacia dónde. Acuérdate que el Señor dijo ahí en su palabra en Juan 14, que uno de los trabajos del Espíritu Santo era recordarme en mi mente todo lo que aprendo de Cristo, todo lo que aprendo de su palabra. Entonces, la voz del Espíritu Santo de Dios hablándole a mi conciencia, recordándome lo que tengo que acordarme, lo que tengo que poner por obra, lo que tengo que hacer de parte de Dios. Alguien pudiera preguntar, bueno, pastor, ¿y por qué mejor Dios no baja en una nube y me habla y ya? Todo sería más fácil. Pues sí, pero no es el diseño de Dios.
Si queremos llevar una vida llena de paz y de gozo, tenemos que aprender a vivir cerca del Señor. Pase la alabanza, por favor. Si queremos llevar una vida llena de paz, de gozo, de plenitud, de comunicación con Dios, tenemos que estar cerca de Él. No hay otra manera. Santiago capítulo 4, verso 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cómo? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Otra Biblia diría en el mismo versículo: háganse amigos de Dios y Él será amigo de ustedes. Dios no puede ser amigo de alguien que no quiera su amistad. Así, simple y sencillamente. Pues, oír la voz de Dios requiere amistad, acercamiento. Hay un sueño guajiro de obtener más haciendo menos. No, necesitamos invertir tiempo. Una relación de amistad requiere tiempo, dedicación, requiere fidelidad, requiere deseo el uno del otro. Dios no puede estar cerca de alguien que no lo desea. La voz de Dios no va a estar cerca de alguien que no desea escucharlo. Entonces, si alguien no ha experimentado la voz del Señor, yo te invito ahorita a que hagas una oración y que le digas: Dios, realmente deseo, despierta en mí el deseo, el anhelo genuino, sincero de tener comunicación contigo. Ya no vamos a orar para que Dios nos escuche, Él nos escucha siempre. Vamos a orar para que Dios despierte nuestros oídos y nosotros podamos escucharlo a Él. Aquí está diciendo en Santiago 4 que si me mantengo cerca de Dios, Él se mantendrá cerca de mí. Personalmente yo te puedo compartir que cuando leo la Escritura, cuando leo la palabra de Dios y oro al Señor, Él me envía de alguna manera la ayuda para vivir según su voluntad. Cuando leo la palabra, cuando oro al Señor, Él claramente durante el día me está hablando. No necesito estar de rodillas. Dios me habla cuando estoy platicando con alguien, cuando estoy dando un sermón, cuando voy al súper, al trabajo. Dios me habla, pero necesito invertir tiempo en su palabra, en la oración. Es el pecado lo que hace la vida difícil. Pero si oramos a Dios con humildad, con aflicción, Él me va a dar la posibilidad para poder vencer y la fuerza para poder llevar a cabo lo que Él me está pidiendo. Aún en medio de las dificultades, de las pruebas más terribles, Dios te va a estar hablando, te va a estar guiando, aconsejando. Dios te va a estar consolando, porque hay un oído entrenado para escuchar y obedecer. Para mantenerme cerca de Dios, tengo que estar listo y dispuesto a obedecer su voz y su voluntad. Tengo que estar cerca para poder escuchar. Pero si tengo una posición de enemistad con respecto a los mandamientos de Dios, entonces me voy a mantener a distancia. O sea, yo quiero que Dios me hable, pero no quiero sus mandamientos. Dios, háblame. Y dice Dios: ahí está mi palabra. Dios, quiero escuchar tu voz. Ahí está mi palabra. Dios, anhelo ir a la iglesia. Ahí está el sermón. No, me levanté tarde, Señor, no pude verlo. Ahí está grabado. Realmente no hay. Si no hay un deseo, si no hay un deseo de oír la voz de Dios, Dios no me va a hablar. Discúlpame, pero Dios no me va a hablar si no hay un deseo genuino. El que tengo oídos para oír, que oiga. Entonces, si escucho la voz de Dios, voy a recibir el alimento de parte de Dios para mi espíritu. Y de esta manera también puedo ser de ayuda para los demás que me rodean. Esto es una vida realmente agradable a Dios. Pastor, pero no es la misma oír el sermón por internet. Yo sé que no es la misma. Es como escuchar MasterChef y querer saciar mi estómago
pero el Espíritu Santo hace la obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que esto es temporal. El Espíritu Santo sabe que no hay distancias, no hay barreras. Y en cualquier hogar y en cualquier lugar donde se esté escuchando esta palabra, este mensaje, y se anhele tener comunión, comunicación con Dios, de oír su voz, Él está ahí haciendo la obra, sanando, liberando, restaurando, proveyendo, levantando al que está triste, levantando al que está deprimido, sanando al que está enfermo. No hay obstáculos para el Señor. Pero en cada hogar debe de haber un deseo, un anhelo de escuchar realmente su voz. No es la misma, pero para Dios no hay imposibles. No es la misma, pero para el Espíritu Santo no hay barreras. Usted tiene que anhelar oír la voz del Señor. Este proceso se le llama santificación. Es una vida llena de paz, de gozo. Cuando presto atención a la voz de Dios en medio de las dificultades, Él viene, me habla y me santifica. Y termino leyendo Salmo 119, verso 1, que dice: felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. ¿Quiere usted tener una vida de gozo, de felicidad, aún en medio de una epidemia, aún en medio de una crisis como la que estamos viviendo? Dice ahí: condúzcase sin tacha, siga la enseñanza del Señor, los que atienden sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Hay un gozo, hay una felicidad, hay una confianza, pero porque estoy anhelando cada día, cada momento, escuchar la voz del Señor. No es nada más decir: Dios me habló, Dios me dijo. No, es a completar el proceso. Ya hay un despertar en el oído espiritual, ahora tiene que haber un despertar en la acción, en caminar. Y dice la Biblia que los que oyen la voz de Dios y la ponen en práctica, vendrán vientos, tempestades, terremotos, ríos crecidos, van a golpear tu casa, pero tu casa no caerá, porque está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos obedecer tu voz. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Y quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad entronado está. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Y santo Dios, de quien la gloria es. Maravilloso
la gloria. Estamos maravillados. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, estamos orando por cada familia que está conectada, por cada persona que está enferma, Señor, o que tiene sospechas de enfermedad. Oramos por Valvanedo y Ocupicio, Señor, sus niveles de glucosa, Señor, su presión sanguínea son controladas, niveladas. En el nombre de Cristo, Señor, declaramos sanidad sobre Valvanedo y Ocupicio, Padre. Visítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú tienes control de todas las cosas. Tú eres quien sana, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, estamos orando, Dios, por la salud de Martín. Señor, quítale toda molestia, todo síntoma. Trae sanidad, Señor, a Martín. En el nombre de Cristo, Padre, tócalo, Señor, límpialo con tu sangre preciosa, Padre. Padre, estamos orando por la familia a la Torre Leal, Señor. Ellos están pasando por una pérdida, Señor, de un ser querido. Abrázalos, Espíritu Santo, a la familia a la Torre Leal, Señor, que ellos puedan sentir y experimentar tu presencia, que ellos puedan escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, estamos orando por tu hija Evangelina Sepúlveda, Señor, la declaramos sana, Señor, energías, fuerzas nuevas, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, levántala, Dios, dale ánimos nuevos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada familia, Señor. Padre, gracias, bendice a la familia Cano, Señor, hasta Guadalajara mandamos esta palabra de fortaleza, de aliento, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a Rosario Gómez Sepúlveda, la declaramos sana para tu gloria y honra. Bendecimos, Señor, a tu hijita Tella Ochoa, Señor. Padre, toda fibromialgia, Señor, en su cuerpo está, Señor, desapareciendo, sanando, Señor, sobre tu hija Tella Ochoa. Padre, ya no hay enfermedad, ya no hay dolencias. Bendecimos, Señor, a Jesús Marcelino. Padre, quita todo síntoma de gripe, de dolor de huesos, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, declaro sanidad, Señor, sobre su vida y sobre toda la familia Corral Ochoa, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por Sebastián Figueroa Reyes. Señor, regálale un milagro, Padre. Reprendemos todo cáncer en Sebastián Figueroa Reyes. Padre, tú eres un Dios de vida, Señor, células nuevas en el cuerpo de Sebastián Figueroa Reyes. Cáncer, quedas cancelado por el poder del nombre y de la sangre de Cristo. Gracias, Dios. Tu hijito Martín está siendo sanado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo, Señor, esa libertad a cada hogar, a cada persona. Señor, bendice a nuestras autoridades de salud, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu presencia, que tu gloria, Señor, esté visitando cada hogar, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Padre, gracias. Bendice a nuestras autoridades de gobierno, Señor. Bendice, Padre, a autoridades policíacas. Bendice, Señor, a cada familia que está pasando ahorita por un tiempo de luto o de pérdida, Señor. Padre, Espíritu Santo, que ellos puedan escuchar tu voz, que ellos puedan recibir tu consuelo, Señor. Padre, abre todo oído espiritual, Señor, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos, Padre, Señor, caminar en tus mandamientos. Bendice a la familia Duncan Gómez, Señor. Bendice a tu hija Dolores, Señor. Bendícela, sánala en el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Estamos maravillados porque en medio, Señor, de tan gran, Señor, crisis, tú te estás manifestando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Vamos a terminar adorando. Gracias, Dios. No estoy de ti.
está conectada y cada persona que estará viendo en el futuro este mensaje, Señor. Declaramos sanidad sobre sus vidas y un oído abierto para que escuchen la voz de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendice, iglesia. Nos conectamos próximo domingo, 10:30 de la mañana. Amén.